buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Quesada Figueroa y soy doctor en Historia Iberoamericana por la Universidad de Guadalajara. Actualmente me desempeño como profesor del Departamento en Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Mis líneas temáticas pues están enfocadas hacia la filosofía de la historia, también como a los temas regionales, historia de Guadalajara, y también un poco más hacia la demografía histórica. Bueno, en la Fundación de Guadalajara estamos a punto de celebrar el 480 aniversario de este acontecimiento, en el cual pues podemos mencionar que fue un acontecimiento muy atropellado, ¿no? A diferencia de las fundaciones en el centro de la Nueva España, debido a que había otras formas de unidades políticas, otras formas de entender la sociedad en el occidente de la Nueva España, ¿no? A tal grado de que, por ejemplo, tenemos que Puebla se fundó solamente una vez, o la Ciudad de México, ¿no? Tlaxcala, estas ciudades del centro, pero pues Guadalajara se fundó una sola vez, un 5 de enero de 1532, y se refundó otras 3 veces, ¿no? La última refundación de Guadalajara pues fue un 14 de febrero de 1542 en el Valle de Atemajac, donde actualmente nos encontramos, y pues es una de las curiosidades, ¿no? De que pues cada uno de estos movimientos de ciudad no era fácil, ¿no? Era una situación en la que posiblemente podía desaparecer incluso la misma fundación, ¿no? Porque estábamos hablando de que solamente eran muy pocas personas, eran aproximadamente 60 familias en las que estaban fundando esta ciudad, y que fácilmente se podía pues romper, ¿no? Esta unidad. ¿Y cuál es el motivo por el que se empezaban a mover de un lugar a otro, ¿no? Pues la acechanza de los pueblos nómadas chichimecas que estaban acechando a todas estas fundaciones que se habían hecho en el occidente de México, bueno, de la Nueva España, ¿no? Cabe señalar que no fue el único caso el de Guadalajara, sino que también, por ejemplo, tenemos el de Villa Purificación, que fue saqueada incluso, o por ejemplo Chamela, o San Miguel de Culiacán, ¿sí? Y pues Guadalajara es una de las fundaciones que manda hacer Nuño Beltrán de Guzmán, y que peculiarmente finalmente termina siendo capital del reino de la Nueva Galicia, ¿no? No estaba destinada a ser capital de reino, sin embargo, por distintas situaciones en lo que fue Compostela, que ahora pues es Tepic, toda esta zona, pues se hizo este cambio, ¿no? de capitalidad, y pues es donde empieza totalmente esta interesante historia de una de las ciudades más importantes del Reino de la Nueva España y posteriormente para México. Muy bien, pues actualmente la historiografía afortunadamente pues se ha descentralizado, ¿no? Es una ventaja en la que podemos mencionar que ya no se escriben solamente historias patrias, ¿no? Y que son historias específicamente del centro, como pasó en el siglo XX, durante esta transformación historiográfica, ¿no? que se sucede, en la que antes, durante el positivismo, pues solamente prácticamente lo que interesaba era la historia del centro, ¿no? La historia de la capital del país, y dejando de lado, como haciendo menos a las historias regionales, las historias locales, ¿no? La historiografía actual pues pone en valor estas historiografías que surgen en las distintas regiones de México, y pues afortunadamente se pone en valor esta historia que también tiene mucho que ver con la historia nacional, ¿no? O sea, no toda la historia nacional se teje solamente en la capital del país, ¿no? Sino que también se teje en sus distintas regiones, y pues he ahí una de las importancias historiográficas, ¿no? De poder empezar a analizar, de poder descubrir, de poder investigar la historia regional en torno a una nueva forma de concebir también la historia, ¿no? O sea, que solamente no te quedes en la idea de que es importante mi región, ¿no? Sino también estarla conectando ya a un sistema mundo incluso, ¿no? En el que también figura la propia historia de tu región, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de la historia de Guadalajara, la historia de Jalisco, y uno de los puntos, bueno, hay muchos puntos de la historia de Guadalajara que considero yo que son importantes de resaltar y de poner en valor, que tienen un aspecto, pues un impacto a nivel México, ¿no? A nivel historia nacional,
El primero de ellos, yo creo que siempre, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que Guadalajara fuera la única ciudad, junto a la Ciudad de México, que albergara dos instituciones tan importantes para la monarquía española, que eran el obispado y la Real Audiencia, ¿no? O sea, solamente en todo el virreinato de la Nueva España, solamente había dos ciudades que ostentaban esta potestad, ¿no? Y no era ni Puebla, no era ni Monterrey, no era ni Durango, ¿no? Sino que era Guadalajara y eran la Ciudad de México los que estaban ostentando estas dos instituciones dentro de su propio seno, ¿no? Estamos hablando de que es el poder religioso y el poder civil. Entonces, judicial dentro de la cuestión civil, ¿no? Entonces, esto le daba mucha independencia a Guadalajara y a la Nueva Galicia con respecto al centro de la Nueva España, ¿no? En este caso la Ciudad de México. Y no es para echar en saco roto, ¿no? Sino porque también se va fraguando una cultura en torno a esta situación. ¿Por qué? Porque entre más independencia empiezas a tener institucional, pues menos empiezas a depender también del centro de la Ciudad de México, ¿no? Y empieza a haber una otredad. Entonces, ese es uno de los caracteres culturales que considero, pues privaron durante todo el virreinato, ¿no? O sea, siempre se tuvo una fuerte tendencia a sentirse aparte del virreinato de la Nueva España, a tal grado de que únicamente se dependía militarmente de la Ciudad de México, ¿no? Los demás temas se trataban directamente con Madrid. Entonces, en ese sentido a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? De cómo se empieza a forjar una cultura de otredad, ¿no? Con respecto al centro. Y posteriormente ya cuando surge la independencia y todos estos temas, también ver que hay otredades que esta cultura de la otredad se empieza a materializar dentro del surgimiento de la propia nación, ¿no? Como bien sabemos, pues en Guadalajara surge el federalismo. Guadalajara es la cuna del federalismo, que es este modelo político en la que hay autonomías dentro de las regiones, pero eso no significa que no me considere yo parte del país, ¿no? O sea, yo soy parte del país, pero respeta también mis decisiones y mis autonomías, ¿no? En un momento en el que se estaban debatiendo si era una república centralista, si era federalista, pues es Guadalajara y el gobernador Prisciliano Sánchez los primeros que empiezan a levantar la voz, ¿no? ¿Por qué? Porque traen toda esta cultura virreinal en el sentido de que, bueno, no tenemos por qué dejarnos pues aplastar, ¿no? En ese sentido por la Ciudad de México, y que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Se hace la primera experiencia democrática del México contemporáneo, que es el voto libre de los pueblos de Jalisco, y con base en eso se empieza a forjar después lo que es el Plan de Anáhuac, que desembocaría inevitablemente en el federalismo, ¿no? Que tuvo distintos problemas, después ya sabemos que se regresó a república centralista, etcétera, pero finalmente es el modelo actual de nación que nosotros tenemos y que es uno de los, pues podríamos decir que sirve como base, ¿no? Para modelos internacionales incluso, ¿no? También considero que, pues, inevitablemente también la historia de Guadalajara marca a México dentro del sentido de lo cultural, ¿no? Toda esta situación de que, pues, en el extranjero se considera, pues, la cultura tapatía, la cultura jalisciense, como pues figura, ¿no? De la cultura mexicana en general, y es precisamente, pues surgen de aquí, ¿no? De esta región. Tenemos el mariachi de Cocula, el tequila, etcétera, todas estas figuras culturales que surgen en esta región y que terminan por darle un rostro a México en el extranjero, ¿no? Y que actualmente pues son muy pues son muy socorridas, ¿no? A nivel internacional, y que pues también llenan de orgullo a México, ¿no? Entonces, inevitablemente son algunos de los aspectos, y podríamos mencionar también el aspecto religioso, ¿no? ¿Por qué no? Estamos hablando de que pues es en Jalisco, es en Guadalajara también, donde empiezan a surgir movimientos en torno a una
forma de criticar al gobierno central, ¿no? Que es inevitablemente termina siendo la cristiada. En este momento, cuando finalmente se dispone la ley Calles, etcétera, a nivel internacional, pues es la región de los Altos la que finalmente empieza con estos problemas de guerra de religión. Estamos también hablando de que es en Guadalajara donde empieza un sabotaje económico a la federación, ¿no? Porque se consideran que están golpeando sus intereses, y eso desemboca en la última guerra fratricida nacional, ¿no? Que va a arrastrar a todos los estados de Occidente. Entonces, considero que entonces son algunos de los puntos, ¿no? que son muy importantes dentro de la historia de Guadalajara: el religioso, el político, el cultural inevitablemente, y también dentro de las investigaciones, ¿no? que he logrado hacer, pues me he dado cuenta también de la importancia, ¿no? que tiene, por ejemplo, para la región, específicamente de la ciudad de Guadalajara, pues esta cuestión cultural en torno a la Virgen de Zapopan, ¿no? que pues curiosamente surge después de una epidemia de viruela, esta costumbre de hacer la romería, y que termina siendo pues patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? que cada año se celebra, y que es el culto de la Virgen de Zapopan junto a la Virgen de Guadalupe, pues los dos cultos más grandes de México, ¿no? Estas procesiones más grandes, estas peregrinaciones que empiezan desde la época islámica española, después se trasladan a España y después se trasladan acá, y que pues no podemos obviar, ¿no? Entonces considero que es vasta la riqueza de la historia de Guadalajara, es vasta la riqueza de la historia de Jalisco, y qué bueno que podamos celebrar el 480 aniversario de la refundación, de la última refundación de nuestra ciudad. Sí, pues yo los invitaría a poder entender que ningún tema está cerrado, ¿no? O sea, por mucho de que haya habido tantas investigaciones que actualmente existen sobre la historia de Guadalajara por muchos de mis compañeros maestros que han hecho muy buenos trabajos, eso no significa que todo esté dicho, ¿no? Entonces nunca se desmotiven por creer, es que esto ya lo dijo alguien, ¿no? Esto también, nosotros también ya lo dijo fulano de tal o fulana de tal, ¿no? Sino que siempre hay alguna forma de incursionar a poder incluso reinterpretar un mismo suceso desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ofrece la nueva historiografía, y que creo que es una de las ventajas y una de las virtudes finalmente que tenemos en esta época, de poder reinterpretar estos acontecimientos, ¿no? A la vista ya de nuevas formas de entender la historia que tienen ustedes los jóvenes, ¿no? Que poco a poco, conforme va pasando el tiempo, nosotros nos quedamos con una idea, y que ustedes vienen con ideas novedosas que también sirven para reinterpretar la historia. Y la historia regional, como mencionaba hace rato, es muy importante, ¿no? Para empezar a construir pues este rompecabezas de lo que es la historia nacional, ¿no? Además de que también cabe mencionar, Guadalajara tiene repositorios muy importantes, ¿no? Estamos hablando del archivo del arzobispado, estamos hablando de los archivos parroquiales, estamos hablando del archivo del estado de Jalisco, etcétera, ¿no? Hay infinidad de temas que se pueden abordar. El propio archivo histórico de la Universidad de Guadalajara también ofrece muchos temas interesantes para abordarse. Entonces, que nunca crean que ya se acabó, ¿no? Los temas, sino que siempre va a haber algún tema ahí para que ustedes puedan investigar, y que aprovechen, ¿no? Que es una de las ciudades que tiene estos repositorios a la mano, ¿no? Porque muchas veces, imagínense que vivan en una ciudad donde no están estos repositorios y tienes que estarte moviendo lejos, o tienes que empezar a rentar, y todo está aquí, ¿no? A la mano para ustedes, y que también, ¿no? O sea, se valore, ¿no? Si a ustedes les interesa la investigación, que espero que así sea, ¿no? A todos ustedes, pues que la universidad ofrece una maestría y un doctorado, ¿no? Que también no se tienen por qué estar desplazando fuera de la ciudad, como nos sucedió a muchos, ¿no? Tuvimos que salir de nuestras ciudades para empezar a hacer estudios de posgrado, y que todo lo tienen aquí, ¿no? Tienen los posgrados, tienen tienen los archivos, y pues tienen sobre todo una historia súper valiosa, ¿no? Tenemos aquí una historia súper valiosa que está solamente esperando ahí al investigador. Sí, efectivamente, pues yo no nací aquí, soy de Tlaxcala,
pero pues mi familia es de aquí, de Jalisco, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy cierto de que la sangre llama. Entonces, siempre me ha fascinado la historia de Guadalajara, siempre me ha fascinado la historia de Jalisco. Yo creo que es por esta conexión, ¿no? Finalmente, como les digo, la sangre siempre llama y que pues me trajo acá, ¿no? Incluso esa situación y que actualmente pues puedo tener el gusto de hacer investigaciones en torno a aquí, más incluso que de allá, ¿no? O sea, ya de plano yo ya me desfasé con Tlaxcala en su historia, que es también muy bonita, pero pues yo ya me estoy totalmente enfocado aquí a la historia de Guadalajara, de Jalisco, y la otra es precisamente porque dentro de estas inquietudes me di cuenta que pues es una historia muy peculiar, ¿no? O sea, que no es una historia tan, como podemos decir, tan homogénea, ¿no? Sino que es una historia que está marcando a la propia historia de México constantemente, ¿no? Que está marcando incluso a la propia historia del Imperio Español, no nada más a la de México, ¿no? Que es, durante 300 años también Guadalajara figuró de una manera muy importante en la historia del Imperio Español y que después sería también importante para México, ¿no? A tal grado de que pues actualmente es una de las 3 ciudades más importantes de México y que su riqueza cultural y su riqueza historiográfica pues es amplísima, ¿no? Yo creo que no va a bastar una vida para nadie para terminar de decir un grano de la arena de la historia de esta ciudad tan grande, tan bella, tan llena de oportunidades y que lo da todo. Es una ciudad que te lo da todo.